Bien. Ajá, con sus micrófonos o en el chat. Necesito saber si tienen alguna duda con respecto al enunciado del laboratorio 4. ¿Nadie? Todo está claro, supongo. Ajá, ¿no qué? Pregúntame. No entendí la pregunta. ¿Qué quiere decir con que esa topología es propia? Que no entiendo la pregunta. Ah, bueno, con respecto al tema de las imágenes que consiga. Pero la topología debe seguir el paso a paso que yo te estoy mandando en la topología, ¿ok? El que dice justamente la interconexión de las sucursales, porque a raíz de esta topología que estamos creando, en algún momento vamos a llegar al enunciado del examen de actitudes prácticas. Y vas a transformar la topología que hoy estás haciendo en el laboratorio 4, la vas a ir transformando, porque por ejemplo, te darás cuenta que en el laboratorio 4 no hay routers. Claro, porque yo no te he explicado todavía la utilización de los routers. Obvio, en una topología son necesarios los routers, por supuesto que lo son. Pero como ustedes estamos introduciendo poco a poco, el laboratorio 4 solamente es conmutación, es decir, interconexión de switches. Eso es todo. Que después usted lo va a ir evolucionando a medida que yo le mande otros enunciados hasta que lleguemos al examen de actitudes prácticas. Eso es otra cosa. Esa es una manera de aprender progresivamente. Bien. Pero las imágenes que consigas son tuyas, pues, o sea, yo no te estoy diciendo qué mapa vas a usar, yo no te estoy diciendo a ti qué sucursal, o sea, qué edificio vas a usar, o sea, qué estructura de edificio, o sea, la imagen que tú consigas, la colocas ahí ya. El asunto es que debes utilizar la estructura debe seguir la estructura que se te está indicando en el enunciado. Bueno, si tú quisiste usar la de las sucursales nada más, perfecto, chévere. El asunto es que se complemente la idea de la interconexión física. Acuérdense que estamos en el curso de Packet Tracer y estamos en línea. Para mí es imposible enseñarles a ustedes la parte física. De hecho, hoy vamos a ver parte física. Hoy no vamos a ver toda la clase. Vamos a ver parte del capítulo 4, porque el capítulo 4 es largo. Pero yo voy a detenerme en varias de las diapositivas, porque en internet yo les voy a mostrar ciertas cosas que van a ir apareciendo en las diapositivas. ¿Ok? La idea es que no nos quedemos con las diapositivas nada más, porque estamos hablando de la capa física. Y la capa física incluye muchas cosas. ¿Ok? Eh, una marca lo puede llamar de una manera, otra marca te lo puede mostrar de otra forma, igual funciona, pero la cuestión es que son diferentes. Entonces lo importante de todo esto es que tú conozcas, por ejemplo, productos o soluciones nuevas. ¿Ok? Mm. Ok, si lo dejaste así, bien por ti, pues. O sea, la idea es que lo complementes con el mapa y la imagen para que lo veas no solo creativo, sino es el tema de que lo puedas visualizar mejor. ¿Ok? Pero bueno, a mí lo que me interesa realmente es que se cubra el aspecto de la organización de cables, es decir, los cables sí me los vas a poner dentro de las sucursales,
bonito, o sea, dentro de los edificios me lo vas a poner bonito, me lo vas a hacer con los punticos, vas a colocar los cables que se vean agradables y luego cuando vayas a la topología lógica debe estar tan bonita como la física, es decir, si te das cuenta, cuando vas a la pestaña que dice física, tú pones todo, organizas todo. Pero cuando le vuelves a dar a la pestaña lógico te va a mostrar que todo se desorganizó. ¿Ok? Tiene que entenderse tanto el botón físico como el botón lógico. Tienen que entenderse. Es decir, si usted me dijo que en una sucursal es la oficina pequeña, en el modo lógico, la oficina pequeña debe tener la estructura, me refiero a organizada tal y como la hemos hecho en las simulaciones que hemos hecho hasta el momento. ¿Ok? Una cosa tiene que ser acorde a la otra. O sea, no puede ser que las computadoras de la sucursal de la oficina pequeña estén metidas dentro de la fábrica. Eso no puede ser. ¿Ok? Me refiero a la parte lógica. Si tú haces la física la pones bonita y de pronto te pasas al botón que dice logical y la logical está desastrosamente desorganizada. Entonces debes tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Eh, ¿Alguna otra pregunta para comenzar con nuestro capítulo 4? No entendí la pregunta. Ah, no. Ah, tú has hecho las asignaciones, Antonio. Si has hecho las asignaciones, tú puedes mover los objetos tal y como lo hiciste el día de que yo hice la simulación con ustedes. Esa simulación que nosotros hicimos está en el modo lógico. Solamente que ahora tú con el video vas a hacer una estructura física que es parecida a la lógica, pero no es igual. La física no se parece en nada a la lógica. La lógica es cómo me interconecto a nivel de topología y la física es por donde paso los cables, respetando las paredes, respetando el cuarto de cableado, ¿ok? Las longitudes, todo eso. Ok, vamos entonces con nuestro capítulo 4, que se llama capa física, mejor conocido por todos ustedes, según la última clase, la clase del martes, como la capa física, que es la capa 1 del modelo OSI. ¿Ok? Y la capa compartida, diríamos compartida porque en el modelo TCP/IP es la que se llama acceso a la red, que incluye acceso a la red. Acuérdense que en el modelo OSI incluye la capa física y la capa de enlace de datos. ¿Bien? Entonces, la capa física, en este caso es lo que estamos hablando, solamente la parte de hardware, lo que usted puede palpar. Estamos hablando de cables, estamos hablando de antenas, estamos hablando de dispositivos, estamos hablando de bandejas, estamos hablando de racks, ¿ok? Estamos hablando de lo que usted utiliza físicamente para poder crear la estructura o la infraestructura de red. ¿Ok? Antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física en la red local. Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica dependiendo de la configuración de la red y los dispositivos que tenga, obviamente. Esto generalmente se aplica si usted está considerando una oficina corporativa o una casa. Les recuerdo a todos ustedes que la topología de la casa es diferente a la topología de la empresa. La topología de la empresa tiene una cantidad de hosts superior a la de tu casa. ¿Ok? En tu casa tú podrás tener a lo mejor varios teléfonos inteligentes, un computador o dos computadores, ok, pero es simple. En la empresa no es tanta simpleza, en la empresa hay muchas más cosas. ¿Ok? Una tarjeta de interfaz de red, o sea, la NIC, conecta un dispositivo a la red. Eso quiere decir que cada host tiene una tarjeta de red y cada switch tiene varias interfaces. Algunos dispositivos pueden tener una sola tarjeta de red, mientras que otros pueden tener varias tarjetas de red, como ejemplo las cableadas o las inalámbricas. En el caso de las inalámbricas, la antena, la interfaz de la antena es precisamente la NIC o la tarjeta de red. En el caso de las cableadas, tanto las interfaces de los computadores como bueno, las interfaces de los hosts, la interfaz física de los hosts
donde va el cable Ethernet o el cable UTP. Y los switches tienen interfaces, tienen varias interfaces, y los routers tienen interfaces. Entonces cada una de esas interfaces las estamos considerando como precisamente las tarjetas de red. No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento. Eso quiere decir que podemos tener buffer con tamaños distintos de velocidades y de anchos de banda para poder, por supuesto, pasar varios tipos de información al mismo tiempo. Muy bien, la capa física transporta bits a través de los medios de red. Eso ya lo dejé claro en otra clase, en donde la capa física, le dije a ustedes que el dato se llama bit. Son 0 y 1. El 1 es la presencia de luz, onda de radio, impulso eléctrico. Y el 0 es la carencia de luz, impulso eléctrico o onda de radio. Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos, o sea, la capa 2 del modelo OSI, y la codifica como una serie de señales que se transmiten a los medios locales. Es decir, la capa 2 del modelo OSI traduce las tramas en ceros y unos, que son los bits, para ser transmitido a través de los medios. Este es el último paso en el proceso de encapsulación. El siguiente dispositivo, en la ruta al destino, recibe los bits y vuelve al encapsular el macro. Es decir, los bits viajan por el medio y cuando llegan al otro dispositivo, entonces el dispositivo revierte la función. Convierte de bits a tramas. Es decir, traduce los bits en las tramas porque él tiene la manera de comprender lo que significan cada uno de esos ceros y esos unos. Ok. Ya saben que vimos que hay varias instituciones encargadas de estandarizar los protocolos de las normas, los protocolos o normas que los fabricantes utilizan para poder construir cada uno de sus productos de red. En este caso estamos inclinándonos por los temas de construcción de cuartos de cableado o data centers, antenas, etcétera. Los componentes físicos, ¿ok? Tenemos componentes físicos, componentes de codificación y componentes de señalización, ¿ok? Entonces en los físicos estamos hablando de que son dispositivos de hardware y son medios o cables o tipos de conexiones, porque podrían ser inalámbricos también, y los conectores y las interfaces donde se van a representar los bits o por medio de los cuales van a viajar los mismos, ¿ok? Entonces ya sabemos que tenemos tarjetas de red, que son precisamente las ranuras donde usted conecta los conectores, que son conocidos como las interfaces. También tenemos los materiales con los que se diseñan cada uno de los cables y las piezas incluyen conectores que van en los extremos de cada uno de esos cables. ¿Ok? Muy bien, la codificación. Convierte la secuencia de bits en un formato reconocible por el siguiente dispositivo de la ruta de la red. Eso quiere decir, señores, que hay una estandarización creada para cada uno de estos impulsos eléctricos de lujo de onda de radio. ¿Ok? Solamente una interfaz que fue conectada a ella y puede llegar a otra interfaz que está conectada de la misma manera o forma parte del mismo tipo de interfaz, puede entender esos ceros y esos unos. Es decir, una interfaz de red no va a entender lo que una onda de radio le está diciendo. Una interfaz de red de cobre, es decir, de cable UTP, no va a entender lo que dice una fibra óptica. Primero, no se pueden conectar físicamente. Segundo, hablan idiomas distintos. Me refiero yo de que hay una codificación exclusivamente para cada una de ellas. ¿Bien? Esta codificación proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo. ¿Qué quiere decir patrones predecibles? Señores, estamos hablando de ceros y unos. Ceros y unos que en ocasiones puede haber una carencia de ellos. ¿Por qué? Porque hubo una colisión o sencillamente mientras estuvo viajando esa comunicación, esos ceros y unos, mientras estuvo viajando, presentó algún tipo de problema en donde se pudo haber
puede haber quedado corrupta esos ceros y esos unos. Sí, señores. Hay ciertas software que captan señales y pueden agregarle información a esos bits que están viajando. ¿Ok? Eso quiere decir que la trama también puede venir corrupta. Nada más no puede haber por colisión. Colisión significa que faltaron bits, pero corrupta significa que se agregaron bits. ¿Bien? Para cambiar el tipo de información. Las dos cosas son posibles. Ahora, hablemos de la carencia. La carencia quiere decir, la corrupta no la puedo identificar porque vino corrupta. ¿Qué es lo que puedo hacer con la corrupta? Descartarla, porque no la reconozco. Para eso ya vamos a aprender ciertas cosas que facilitan esa comprensión de trama corrupta. Ahora bien, hablemos de la carencia que es por colisión. Por colisión, ok, a lo mejor yo perdí ciertos bits y no los pude reconocer, pero precisamente estamos hablando de una codificación que proporciona patrones predecibles. Patrones predecibles quiere decir que hay ciertos ceros y ciertos unos que yo puedo reconocer sin necesidad de que me lleguen absolutamente todos. Cosa que sucede, por ejemplo, en la voz sobre IP, cosa que sucede, por ejemplo, en las videoconferencias. Es información en tiempo real. Y viaja tan rápido que podría perderse algún tipo de información. Información que no se va a reconocer. ¿Ok? O sea, que no tiene acuse de recibo. De eso hablamos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo hacen las aplicaciones para funcionar con este tipo de información? Tan simple como esto. La información llega al otro extremo y esa información que llegó al otro extremo es reconocida por estos dispositivos y ellos pueden crear patrones que ya existen. ¿Ok? ¿Me dan un momento, muchachos? Denme un momento. Bien, entonces les decía que son patrones que pueden ser predecibles. Hay ejemplos, por supuesto, esto tiene que ver con electrónica, evidentemente este no es un curso de electrónica, métodos de codificación que incluyen match enter que se muestra en la figura 4B, 5B, 8B, 10B. ¿Ok? Simplemente son maneras de poder trabajar la codificación de señales. Señalización. El método de señalización es como se representan los valores de bits de 1 y 0 en el medio físico. El método de señalización variará en función del tipo de medio que se utilice y, por supuesto, cada tecnología estandarizará la manera en que puede reconocer el 0 y el 1. Ahora bien, solamente quiero que entiendan que lo que están viendo en pantalla en este momento depende de cada uno de los lectores de monitoreo. Es decir, son aparatos que pueden monitorear el tipo de tráfico que hay en una interfaz. Cada uno de estos aparatos representará de una manera distinta los bits como se quieran ver. Se pueden ver de esta manera, se pueden ver de esta manera, se pueden ver de esta manera. O sea, realmente la medición el reporte que se obtenga de esa medición que haga la persona encargada, por ejemplo, los que configuran fibra óptica, tienen con sus herramientas de medición que monitorear que realmente puedan visualizar la luz
y que la luz realmente llegue completamente a la interfaz que pueda ser vista. ¿Ok? Muy bien. Importante lámina donde vamos a hablar de algo que es el tema del ancho de banda. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle acá? Tenemos un problema con el ancho de banda, que es que nos hablan tanto comercialmente del ancho de banda, que nosotros nos confundimos. Señores, tan simple como esto. El ancho de banda es la capacidad que tiene el medio de poder enviar datos. Así de simple. El ancho de banda es la capacidad que tienen los medios para poder enviar datos. Ahora bien, ¿por qué unos dispositivos pueden enviar más datos, es decir, tienen más ancho de banda que otros? Es muy simple. Resulta que estos medios de los que estamos hablando, ellos sencillamente tienen un ancho de banda establecido para el tipo de transmisión que se va a hacer. Si usted va a hacer una transmisión en una red de área local, el ancho de banda por cada una de las interfaces de un switch puede ser, dependiendo del switch, de 100 megabits por segundo, de gigabit por segundo, y si es de data center, pueden ser más gigabit por segundo, cada interfaz. ¿Ok? Ahora bien, vamos a otro ejemplo. Entonces, ¿por qué, profesor, yo voy a mi casa y cuando yo me conecto al router de mi casa, el proveedor de servicio dice que tengo un ancho de banda diferente a lo que supuestamente usted está diciendo que yo puedo utilizar, que son 100 megabits por segundo? Ah, bueno, a lo mejor 100 megabits por segundo es 1 gigabit por segundo, es lo que puedo utilizar en la interfaz de switch. La del medio inalámbrico será distinta dependiendo del tipo de access point que está trabajando. Hay access point de distintas mediciones, no les podemos hablar de uno solo. El de tu casa, te puedo asegurar que es el más sencillo, porque es para personas, usuarios comunes. La mayoría somos usuarios comunes. Entonces, el ancho de banda va a estar adaptado a eso. Sin embargo, hoy día han salido router inalámbrico, por ejemplo, que tienen capacidades maravillosas que se pueden comparar un poquito a los access point que están en las empresas. ¿Son lo mismo? Son parecidos. El access point es más puntual con respecto a la función inalámbrica. El router inalámbrico está hecho para su casa, para integrar servicios. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, resulta que el ancho de banda que te está a ti el proveedor de servicio, por ejemplo, si tú tienes un AVA, te dicen que son 4 megabits por segundo, pero realmente tú estás recibiendo es 1 megabit por segundo. Ahora, una fibra, dependiendo de cuál sea el proveedor que tengas, puede ir entre 50, hay unos que son empresariales que tienen 30 megabits por segundo, hay otros empresariales que pueden tener más, ¿ok? No te puedo hablar de uno específico. ¿Ok? No te puedo hablar de uno específico. Te puedo hablar de varios, que es una cosa muy distinta. Entonces resulta que el ancho de banda va a depender de lo que ellos te puedan ofrecer como servicio. Ahora, la pregunta realmente es, ¿necesito tanto internamente como externamente? Mira, internamente las redes de área local las controlas tú. ¿Por qué? Porque tú tienes la infraestructura, ya sea en la empresa o en tu casa, ¿verdad? Para, para poder transmitir datos internamente en la red de área local. Ahora, cuando vamos al proveedor de servicio, tú pagas un servicio. Ese servicio tiene un ancho de banda limitado, que tú se lo vas a dar a muchos usuarios que están en la red de área local. Varios de los usuarios de la red de área local van a gozar del servicio de Internet. Por ejemplo, en tu casa, tú tienes 5 teléfonos inteligentes porque hay 5 personas, ¿verdad? En tu casa, y tienes 2 computadoras. Ok. El ancho de banda de tu antena para la señal inalámbrica, y los dos interfaces de switch que estás utilizando en tu router inalámbrico, tienen una limitada cantidad tienen el máximo posible internamente en la red local. Pero te recuerdo
que todos ellos se van a adaptar a la salida. ¿Y la salida cuál es? La de Internet, la que va hacia el proveedor de servicio de Internet. ¿Ok? Entonces, quiere decir que los anchos de banda van a estar limitados siempre de uno o del otro lado. De todas maneras, para que lo sepas muy bien. Aunque tú goces de una interfaz de 100 megabits por segundo, por ejemplo, tú te vas a ver limitado por las aplicaciones que utiliza ese host que tú tienes allí. El host, o mejor dicho, el sistema operativo, va a dividir los anchos de banda, pero los anchos de banda no, la transmisión de los datos para poderla adaptar lo más pequeño posible para poder rendir y utilizar de la mejor manera el ancho de banda del Internet, por ejemplo. Si estamos hablando de que tienes 7 dispositivos en tu red de red local, ellos van a ir contra un solo proveedor. Tu proveedor vamos a suponer que es un CanTV o un AVA de 4 megabits por segundo o es un Net 1 de 50 megabits por segundo. Ah, ok, o sea, uno es mayor que el otro, tengo más capacidad para poder salir por allí, pero el detalle está en que estamos hablando de varios hosts que van a transmitir varios tipos de comunicación al mismo tiempo. Entonces, tienen que adaptarse a el ancho de banda que realmente le está ofreciendo el proveedor de servicio de Internet para poder salir. Es decir, ninguno de los hosts de la redera local, a pesar de que tiene la capacidad de 100 megabits por segundo, ninguno va a transmitir a 100 megabits por segundo. Ninguno, te lo puedo asegurar. Y los que están conectados al Wi-Fi dependerán del ancho de banda que dice el instructivo de tu router inalámbrico, que es el máximo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto por allí en la calle, en las tiendas de tecnología, que te ponen algo parecido a, vamos a ver. Voy a buscar una imagen a ver si vemos la caja del router inalámbrico. Vamos a poner aquí router Wi-Fi MBPS. Vamos a ver si me da una imagen de la caja para saber cuánto podría ser. Ok. Ajá, aquí hay una perfecta. Mira lo que dice esta. Este router inalámbrico de casa, por eso que le digo de casa, porque es de casa, porque él tiene servicios integrados. Es inalámbrico, es alámbrico y puede salir a internet con una antena, con una interfaz que se conecte al proveedor. Este router inalámbrico tiene 450 megabits por segundo. Explico. Acabo de decir que ustedes tienen a 5 teléfonos inteligentes en su casa, ¿verdad? De 5 personas que viven con usted, ¿verdad? Usted y 4 personas más. Y tiene 2 computadores, dos hosts, ¿verdad? Entonces tenemos 7 hosts en total. Voy a mostrarles, esto no es la verdad absoluta, simplemente es para que usted pueda entender de lo que yo estoy hablando, ya que conseguimos una caja de un router, ¿verdad? Un TP-Link. Esto no es exactamente la verdad, pero son 450 entre la cantidad de hosts que usted tenga en su casa. Si usted me está diciendo que tiene 7 hosts, es decir, 5 teléfonos inteligentes y 2 computadoras, entonces aproximadamente, ya voy con la segunda parte. Su router inalámbrico va a tener una capacidad para cada uno de los hosts de 64,28. ¿Ok? 29. 64,29 megabits por segundo. Hasta ahí estamos bien. Entienden que el ancho de banda ofrecido por el router inalámbrico es dividido entre la cantidad de hosts conectados a él. ¿Aló? Ok, chévere. Aparte de eso, está bien, dividiste en este ejemplo 450 megabits por segundo entre 7. Quiero aclararles algo. Estos 450 megabits por segundo son para la red de área local de su casa. Estos 450 megabits por segundo no son de internet. Estos 450 megabits por segundo son de la red de área local de su casa. No importa si es alámbrica o inalámbrica, eso no importa. El asunto es que el router va a tener un máximo de 450 megabits por segundo
inalámbrico, solamente eso, ¿ok? Ahora bien, estamos hablando de que aquí, según lo que yo estoy leyendo, aquí yo cometí un error. Realmente son 450 entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque yo le dije a usted que tenía 5 teléfonos inteligentes. Mira lo que dice aquí. Este es el ancho de banda de las antenas. Son 450 dividido entre 5. Ay, porque yo no metí aquí a los dos computadores, porque los computadores tienen unas interfaces Ethernet. Cada uno de ellos se conecta a una interfaz Ethernet. Cada uno de ellos es dueño de 100 megabits por segundo, aunque les voy a decir la verdad. Las interfaces Ethernet sí, son de 100 megabits por segundo, pero eso depende del router inalámbrico. Eso no es así. Esos 4 puerticos que ustedes ven, algunos routers inalámbricos traen 2, otros traen 4. ¿Ok? Esos 4 interfaces que ustedes ven comparten los 100 megabits por segundo. ¿Ok? Es para que sepa cómo funcionan los routers de casa. Esos son los de casa. Quiero aclararle que el término es casa. Esto se llama small business, o sea, negocio pequeño. Así es como se llama, small business, que son las tecnologías de casa. ¿Okay? De casa, de empresa pequeña. Pero pequeña quiere decir que, bueno, tengo 10 hosts. Ajá, voy bien. Sin embargo, he visto empresas que trabajan hasta con 25, 31 hosts. Les cuesta, pero trabajan. Y trabajan porque ellos dicen que no van a comprar más nada porque no hay plata para eso. Ok, está bien. A la larga se les quemará el aparato, dejará de funcionar por alguna razón y ellos tendrán que comprar otro. Ok, el punto es que el ancho de banda fue dividido entre la cantidad de hosts que utilizamos. Bien. Adicionalmente, ahora voy con la otra situación. No se preocupe por los anchos de banda de cada uno de los dispositivos. Estos dispositivos nuevos, los modernos, tienen un algoritmo interno, o sea, inteligencia artificial, porque ahora está la palabra de moda. Tienen un algoritmo interno que se encarga de monitorear en silencio la cantidad de tráfico que está pasando por cada una de las interfaces. ¿Ok? Ya sea alámbrica o inalámbrica, eso no importa. Entonces resulta que según la cantidad de tráfico que está emitiendo un host, entonces ellos le asignan un mayor o menor ancho de banda a ese host. ¿Ok? ¿Para qué? Para de alguna manera controlar que el que está emitiendo más tráfico pueda gozar de un ancho de banda mayor y el que esté emitiendo menos tráfico goce de un ancho de banda menor. De esa manera es una manera de controlar la calidad de servicio, de controlarla. Más no quiere decir que sea lo máximo y lo mejor. Funciona para resolver, para hogares, para empresas pequeñas. Pero ya todos sabemos que las empresas empiezan siendo pequeñas y de pronto se convierten en medianas. Entonces ya sabemos que el router inalámbrico te va a funcionar en algún departamento de la empresa mediana, pero ya no te sirve para toda la empresa. Y sí, ya sé lo que me van a decir. Oye, Gustavo, pero yo trabajo en una empresa pequeña que tiene como 50 usuarios y resulta que yo tengo un router MikroTik y me funciona bien. Bueno, te comento que MikroTik tiene buenas funciones y ha funcionado bien en Middle Business, bastante bien. ¿Qué es Middle Business? Middle Business es de 51 usuarios hasta 200. Ha funcionado bastante bien, ¿ok? Pero no todos los routers MikroTik. Algunos routers MikroTik porque están hechos para medianos. Hay otros que están hechos para pequeñas y funcionan bien con 20, con 50. Cuando pisamos ya los 100 es otra historia. Cuando pisamos los 80 es otra historia. El ancho de banda de la LAN desmejora. ¿Y dónde vemos el problema del ancho de banda de la LAN? Porque el de la WAN, el del internet, lo vemos inmediatamente. O sea, dejamos de abrir páginas, todo está lento. Ya sabemos que ese es el problema con internet. Pero, ¿cómo determinamos que el ancho de banda interno en la red LAN está lento o hay algún tipo de problema? Fácil. Resulta que la red de área local, tú tienes que interconectar servicios. ¿Ok? Muchas de las empresas siguen utilizando servidores locales. Sí, yo sé que hoy día hay empresas que todo lo han migrado para la nube. Señores, sí, pero no son todas las empresas. Hay empresas que todavía, yo visité ahorita hace 2 semanas una empresa
y todos sus servidores están ahí. ¿Ok? El único servidor que no está ahí es el servidor de correo electrónico, es el único. Pero el sistema administrativo está ahí. O sea, a lo que me refiero es que eso que les dicen a ustedes, que todo es la nube, estamos migrando todavía a la nube y es maravilloso porque, obvio, la nube te ofrece alta disponibilidad. Eso está muy bien. Pero el asunto es que acuérdate que todo eso tiene un presupuesto. Y aunque usar la nube significa reducir los gastos, las empresas tienen que migrar su tecnología a la nube. Esa migración toma tiempo porque hay ciertas configuraciones o programas que no pueden ser migrados inmediatamente porque hay que adaptarlos a una plataforma que ahora va a estar en la nube. Entonces, todo eso es un proceso, todo es un proceso. Eso de la migración no es tan mágico como suena. ¿Ok? Volvemos a la lámina de ancho de banda. Algo muy importante para todos ustedes acá. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que puede fluir de un lugar a otro en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántos bits se pueden transmitir en un segundo? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, ¿se acuerdan del monitoreo de Wireshark? Mi interfaz te va diciendo cuántos milisegundos se tarda esos datos en ser enviados cada evento. ¿Ok? Obviamente estamos hablando de un monitoreo para poder determinar esa latencia. Latencia es el retardo en la información o la agilidad de la información de alguna manera. Muy bien. Todos ellos se miden, tenemos varias unidades, que es lo que realmente nos importa. Son segundos que cargan información que puede ser en bit por segundo, kilobit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo y terabit por segundo. Yo aprovecho muchísimo esta diapositiva porque resulta que un problema que existe con respecto al monitoreo es que monitoreamos y a la hora de analizar los datos nos confundimos porque no entendemos lo que estamos leyendo. Señores, primero que nada, tienes que ver cómo te lo muestra el reporte del sistema. Y si puedes modificarlo, maravilloso. Si no lo puedes modificar, vas a tener que trabajar con el reporte tal y como viene por defecto de fábrica. ¿Okay? La mayoría de los software te permite modificarlo, pero algunos no lo puedes hacer. Simplemente te dan la información y ya. La información, por lo general, te la pueden dar en cualquiera de estas unidades. Ahora bien, a la hora de comparar el gasto de ancho de banda, de lo que tú quieras, ¿ok? Con respecto a algún tipo de servicio, tú tienes que estar claro de que estás manejando unidades. No es que vas a ir a comparar a bit por segundo con gigabit por segundo porque no son lo mismo. ¿Ok? No vas a comparar kilobit por segundo con gigabit por segundo. Para poder comparar cualquiera de estos, tienes que manejar la unidad, la misma unidad, la misma. Kilobit con kilobit, megabit por megabit, gigabit por segundo. Si la información que te dio el reporte fue en gigabit por segundo y tú necesitas saber la información en kilobit por segundo, porque las interfaces de los routers te muestran la información en kilobit por segundo, pero el monitoreo te lo está dando el reporte en gigabit por segundo, usted tiene que convertir. ¿Ok? Claro, aquí tienes una manera de poder convertir, sin embargo, no se enrollen tanto. ¿Ok? Para eso hay aplicaciones, usted puede también ir buscar aplicaciones conversión de unidades, por ejemplo. Aquí te pusieron el número 1. Te pusieron megabit por segundo. ¿Ok? Es para poder convertir la cantidad de megabit por segundo a, en este caso, megabyte. Acuérdense que no es lo mismo megabit que megabyte. Bit es la unidad de transferencia de datos en las interfaces de red. Byte es la unidad de almacenamiento en los discos, ya sea sólidos o mecánicos. ¿Bien? Es decir, disco duro, la nube,
el pendrive, el disco externo, byte, megabyte, se utiliza principalmente para la unidad de peso, es la unidad de peso de almacenamiento. Megabit o bit, realmente bit, es la unidad de envío de información. Ahora bien, por ahí en las diapositivas aparecen unas cuantas cabeceras de ya sea los paquetes, las tramas, que aparece que está en byte. Eso es porque la cabecera para cada uno de los paquetes tiene, o tramas, o segmentos, tiene un peso. Cuando hablamos del término peso, que eso es, por ejemplo, ¿cuánto pesa esa película? Esa película pesa 2 gigas. Estaba hablando de que tienes 2 gigabits por segundo. ¿Ok? 2 gigabits por segundo. Yo quiero convertir 2 gigabytes, 2 gigabytes a kilobits. ¿Ok? Eso quiere decir que usted va a transferir 2 gigas de almacenamiento, 2 gigabytes. Porque siempre decimos, eso pesa 2 gigas, eso pesa 2 megas. No, señores, es megabyte y hay una cosa que es byte y otra cosa que es bit. Es gigabyte, es gigabit. ¿Ok? Por ejemplo, los anchos de banda que les ofrece Fibex y Net1 esos son megabit por segundo. Megabit por segundo. Lo que pasa es que todo el mundo dice, ¿cuánto es el ancho de banda que te ofrece Net1? 50 megas. La gente dice 50 megas. No son 50 megas, son 50 megabits por segundo. ¿Ok? Ahora, estos 2 gigabytes que estoy poniendo aquí, ¿de qué son? Son de la película. Una película que tengo almacenada en mi disco duro. Son 2 gigabytes. ¿Y qué significa? ¿Por qué los convertí a kilobits? Porque las unidades de transferencia de las interfaces a la hora de hacer monitoreo las calculan en kilobits. O sea, ¿cuánto va a ser la transferencia en la interfaz de estos 2 gigabytes? Van a ser, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 16.777.216 kilobits por la interfaz. Va a salir esa cantidad para poder llegar a otro extremo. Por la interfaz de la red de área local. O por la interfaz de Wi-Fi, del Wi-Fi de su host, va a salir esta información para poder transferir los 2 gigabytes de la película que tienes almacenada en tu disco duro. ¿Sí me comprenden lo que quiero decir? ¿Por qué toco el tema de las unidades de almacenamiento? Señores, porque tenemos un problema. Comparamos cosas que no tienen la misma medición, lo cual no puedes hacer eso. Tienes que convertir. Siempre tienes que convertir. Para poder comparar, tienes que convertir a la unidad deseada. Eso por una parte. Por otra parte, también se pudiera decir 16.77 a la 10 con base 10 a la 3 de exponente. Sí, bueno, tendrás que multiplicar allí. Serían 10, sería 1000 por 16.77. En ese caso. ¿Ok? Entonces, eso es necesario porque cuando hacemos monitoreo, algo como lo que hicimos con el WarChart, la gente te manda a sacar reportes de por qué está pasando tal cosa y no hace la comparación respectiva. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esas mediciones. ¿Ok? Ajá, voy a leer algunas preguntas que aparecen acá arriba. Eh, pero si yo contrato un servicio de 50 megabits por segundo, ajá, ¿qué pasa con eso? José, no entiendo tu pregunta. Pero si yo contrato un servicio de 50 megabits por segundo por fibra, ¿qué pasa con eso? No entiendo la pregunta.
Depende de la forma de conectar la laptop, por supuesto. Si conectas la laptop por Wi-Fi, no vas a tener el mismo ancho de banda que si la conectas por cable UTP. El cable UTP hasta el momento sigue teniendo la mayor velocidad. En Wi-Fi, aclaro. Ya vamos a caer en ese tema, o no sé si caigamos hoy, a lo mejor caemos el martes, porque este capítulo no se termina aquí, este capítulo es largo, ¿ok? Pero es importante que Wi-Fi, entienda que Wi-Fi tiene una capacidad. Por ejemplo, la capacidad que te está dando este router que dice 450 megabits por segundo, no es lo mismo que un router con mayor capacidad, pero para empresa, o un access point de empresa. No es lo mismo. Son soluciones distintas y son para requerimientos diferentes. Es decir, una casa no se parece a una empresa. Quiero aclarar eso porque los alumnos siempre piensan, el router inalámbrico me sirve para la empresa. Claro que te sirve, pero ajá, si tú vas a conectar más de 19 usuarios, entonces el router inalámbrico te acaba de quedar corto para la empresa y tienes que adquirir algo como un access point que se ajusta más al requerimiento de la empresa. ¿Me entiendes? Cosa como esa. Ajá, escuché una voz por ahí, me estaban preguntando algo. Sí, profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Yo quería consultarle porque de nada vale entonces que en el router inalámbrico no haya 450 megabits por segundo cuando el proveedor de servicio de internet nos está ofreciendo 50 megas. Entonces sería como que una publicidad engañosa porque nada más el router inalámbrico, o sea, sería, nos daría los No, 450 no es megas publicidad, si no es sería publicidad interno. engañosa, no es publicidad engañosa. Es requerimiento. O sea, métanse esa palabra en la cabeza. Requerimiento. Usted no puede comparar la utilidad que usted tiene en su casa con la utilidad de una empresa. Los 50 megabits por segundo que te ofrece Net1, por ejemplo, para la salida a Internet, es una cosa, es una salida de ancho de banda para todas las solicitudes que tú vas a hacer hacia Internet. Ahora bien, la, los 450 megabits por segundo que tienen estas tres antenas va a dividirse entre la cantidad de hosts internamente. Cada host debe hacer una solicitud respectiva hacia Internet, pero todos van a usar el mismo ancho de banda del proveedor de servicio, que son 50 megabits por segundo. Eso quiere decir que no es publicidad engañosa, simplemente es un dispositivo small business adaptado a tu casa. ¿Ok? Adaptado a tu casa. Ahora bien, si tu requerimiento es superior, ¿qué significa superior? Usted sabe cuántos hosts va a tener. Lo primero, ¿cuántos hosts voy a tener? Lo segundo, ¿cuántas aplicaciones van a correr en esta empresa? ¿Qué necesita del proveedor de servicio de Internet en la solicitud que hagamos hacia el Internet? ¿Cuánto ancho de banda necesito para eso? O sea, ajá, esas aplicaciones, ¿cuánto ancho de banda utilizan? O sea, ¿es suficiente los 50 megabits por segundo del proveedor de servicio? ¿Ok? Esas preguntas te las tienes que hacer. Eso forma parte del levantamiento de información. Eso no lo puedes adivinar. O sea, no es que yo compré el servicio que a mí me provocó. Es cuál es ese. Claro, para tu casa el más económico es el 50 megabits por segundo de Net1, que cuesta $35, ¿no? La mensualidad, me refiero yo a la mensualidad. Pero cuesta como 120 o 180, no me acuerdo la instalación. Ajá, perfecto. Pero para una empresa tienes que contar la cantidad de usuarios. Yo no creo que los 7 hosts que tienes en tu casa, yo no creo que esa sea la cantidad que tú tienes en una empresa. En una empresa estoy seguro que tienes mucho más. Entonces, el router inalámbrico te puede servir en la empresa para alimentar a un departamento, a uno solo. ¿Ok? Puede ser que dos, dependiendo de la cantidad de hosts que tenga. Pero no te va a servir para alimentar a toda la empresa. A todas estas, no sabemos cuál es la cantidad de hosts que tiene la empresa. No sabemos cuántos servicios utilizan los computadores o los usuarios, ¿verdad? De esa empresa para transmitir datos. Todo eso forma parte del levantamiento de información. Y eso lo tiene que hacer usted. Eso no es mágico. Por aquello que dicen, aquella gente que dice
que la inteligencia artificial lo es todo. Señores, la inteligencia artificial hasta el momento no va a conversar con los usuarios. La inteligencia artificial no va a hacer las mediciones. La herramienta va a hacer las mediciones, pero ¿quién instala la herramienta? Usted. ¿Ok? A menos que salga un robot y lo haga, pero hasta donde yo sé todavía el robot no estará disponible para todos los pueblos de este mundo. ¿Ok? A lo mejor algunos ya tienen la capacidad de hacerlo, pero no todos van a poder. ¿Ok? Esto todavía el mercado no se ha llenado de robots. ¿Ok? Todavía lo puede hacer usted. ¿Quién dialoga con el usuario? Usted. ¿Qué necesita el usuario? Tienes que preguntarle qué tipo de usuario es, porque, por ejemplo, si es un usuario que utiliza herramientas de diseño gráfico, de diseño de videos, sabes que él va a requerir más ancho de banda que un usuario administrativo en donde solamente va a encargarse de la nómina, del Excel, del sistema administrativo. Señores, esas aplicaciones son importantísimas, pero no pesan tanto como gráficos y videos, ¿ok? O sea que tiene que evaluarse qué se va a usar allí, ¿ok? ¿Cómo hago para medir la cantidad de ancho de banda que necesita una casa, por ejemplo, para decir qué router usar? Ya te lo dije. Primero, cantidad de hosts. Segundo, las aplicaciones que se van a usar. Eso no lo puedes medir para saber cuál vas a usar. O sea, tienes que probar a ver cuál necesita. Obviamente, todos vamos a comenzar con la más económica. ¿Ok? Todos vamos a comenzar con la más económica. Pero, por ejemplo, lo he escuchado porque yo sé yo sé que viene la pregunta. Lo he escuchado porque tengo vecinos que están minando. Entonces, cada computadora, cada máquina en la minería usa un ancho de banda porque tienen que hacer una solicitud hacia internet para poder minar. La minería, primero, tiene un algoritmo que no pesa tanto. O sea, que te puede ir de lo mejor con esos 50 megabits por segundo que realmente no le va a hacer daño a nadie. Hasta puedes navegar en TikTok y puedes ver tus cosas ahí. ¿Ok? Hasta puedes ver Netflix con la minería. Lo caro de la minería es la máquina, no lo que la máquina mina o procesa hacia internet. Con los 50 megabits por Profesor, segundo te vas a ir relajado. una pregunta, más o menos cuánto ancho de banda necesito yo para estar en esta clase en vivo, una videoconferencia y navegar tranquilamente. Por Ok, host me refiero. te respondo. Vamos a internet un momento para responderte esa pregunta. Pongo aquí ancho de banda y voy a colocar la palabra Webex. Ah, mira, aquí está. Consumo de ancho de banda Webex. ¿Ok? Consumo máximo ancho de banda del envío y de la recepción de video de alta definición, 2.5 megabits por segundo y 3 megabits por segundo. Ah, ok. 2.5 recibir. 3 megabits por segundo enviar. Video de alta calidad, 1 megabit por segundo. Recepción 1.5 del video de alta calidad. Video de calidad estándar 0,5 megabits por segundo. Recepción y enviar 0,5 megabits por segundo en video de, estándar, o sea, en este caso él lo utiliza normal. En el video de alta calidad utiliza 1 megabit por segundo para recibir y 1.5 para enviar. 2.5 video de alta definición, que este es el más pesado. No es lo mismo de alta definición que alta calidad. Y 3.0 para enviar. O sea, dependiendo de lo que vayas a utilizar, ¿ok? O lo que el Webex se adapte para poder utilizarlo, entonces tú sabrás qué es lo que, pero sabes que tienes un promedio. Vamos a ir por lo más brutal. Lo más brutal son 2.5 megabits por segundo de recepción y 3 megabits por segundo de envío. Aquí tienes lo que sería la medición. ¿Cuántos megas consume Webex por hora?
Vamos a ver. ¿Cuál es el tamaño promedio de una grabación basada en red de 1 hora? Aquí dice, ¿cuál es el promedio de una grabación basada en una red de 1 hora? ¿Cuál es el tamaño promedio de grabación de una grabación de MP4? ¿Cuál es el tamaño promedio de una grabación NVR de 1 hora de duración en formato MP4? ¿Cuál es el tamaño de una grabación de Webex ARF o MP4 con video? Grabaciones MP4 predeterminadas en Web Meeting. 40.10, ya va, no sé. A partir de la versión, no, ya. A partir de la versión 40.10, las grabaciones completamente nuevas en Webex Meeting se almacenarán en formato MP4, ya sea en la nube o localmente. Se ha seleccionado a nivel de host, pero no me dice. Aquí está. Consulte los tamaños de grabación estimados por actividad a continuación. Aplicación uso compartido de escritorio, 110 megabytes por hora. Megabyte, tienes que convertirlo. Audio y video, 30 megabytes por hora. ¿Ok? Si hacemos una conversión a bit, porque es lo que se transfiere, esto es lo que te está queriendo decir, te lo ponen en byte para que el número sea más pequeño y sea comprensible, te lo ponen en byte. Ese es el peso. Sabes que a la hora de transmitir estas cantidades, tú tienes que hacer la conversión a kilobit por segundo o megabit por segundo para poder tener el valor real de cuánto necesitas. Por ejemplo, primero que dice, grabación centrada en video, consulta los tamaños de grabación estimados por actividad a continuación. Aplicación y uso compartido de escritorio, audio de voz IP, video de 360p, video de 720p. El tamaño del archivo de grabación MP4 es aproximadamente 50% del tamaño del mismo archivo de grabación ARF. Ok. Bueno, esta parte no me preocupa tanto. Voy a basarme en estos 110, que es aplicación y uso compartido de escritorio, 110 megabits. Vamos a nuestro conversor nuevamente. Voy a colocar aquí 110, decía megabyte por hora. Ajá, aquí está megabytes. ¿Por qué sé que es megabytes? Porque la M y la B son mayúsculas. Eso es byte. Bit es minúscula, la B. ¿Ok? Y lo voy a convertir en este momento a... bueno, en kilobit lo voy a dejar. Yo voy a trabajar en kilobit. Porque yo sé que las interfaces trabajan en esta unidad. ¿Ok? Claro, para ponerla más pequeña, si quieren, para no confundirlos, lo voy a trabajar en megabit. Lo voy a transformar en megabit por aquello de que el ancho de banda te lo colocan en esas cantidades. Fíjate una cosa. Los 110 megabytes de lo que estamos hablando son 880 megabits por segundo en 1 hora, según lo que me están diciendo aquí. ¿Ok? Aplicación de uso compartido de escritorio por hora. Esa es la cantidad de información que va a ser transmitida en 1 hora. Quiero aclararte esto. El ancho de banda que tú tienes se mide por segundo. Es decir, tú tienes un ancho de banda estipulado para poder utilizar. Esa información transmitida en el segundo va a ser la que realmente tú vas a considerar. Entonces, aquí estamos hablando de que estos 880 megabits son por hora, porque son 110 megabytes. Vamos a hacerlo mucho más fácil para comprenderlo. Si esta es la hora, yo voy a convertir este 110 entre 60, que sería el minuto, ¿no? ¿Aló? Sí, correcto, profesor. Creo que Ajá, 1 hora tiene 3600 segundos. ajá, ok. Puedes hacerlo también de esa manera, ¿ok? Pero quiero que sepan primero, por eso es que convertí primero a minutos. Es decir, los 110 que estás transmitiendo en este momento, en el minuto, solo en el minuto, son 1.8. Ahora vamos a los 3600 de lo que tú me estás hablando. Voy a dividir a este entre 60 más, ¿no? ¿Aló? ¿Me estás escuchando, no? Sí, Ah, ok. ¿Estamos bien con lo que estoy explicando? O sea,
Los 110 lo dividí en 60 para obtener el minuto, que era 1.83. Y el 1.83 lo dividí en 60 más para obtener el segundo. ¿Sí se entiende lo que les quiero decir? Mira lo que es el segundo en megabyte por segundo. Los 110, ok, que es en una hora, lo acabo de convertir a un segundo. Ah, pero te comento otra cosa. Hasta ahí no voy a llegar. Pero esto 0,0305 es el segundo. Te recuerdo que las transmisiones de Webex, en este caso videoconferencia, que fue la pregunta que me hicieron, estamos hablando desde Webex y buscamos información de Webex, ¿ok? Estamos hablando de que las transferencias no se hacen en segundos, porque si no sería demasiado lento, son en milisegundos, ¿ok? Divido entre 60 más, ¿ok? Ajá. Bueno, yo no puedo leer este número. Yo no puedo. Si usted puede, me alegro mucho por usted, lo felicito. Yo no lo puedo leer. ¿Ok? El punto es que ya ven que lo que se transmite no va a afectar mi ancho de banda. Ah, pero entonces, ¿por qué cuando tengo varios dispositivos trabajando, llega un momento en que el ancho de banda se entorpece? Hay varias razones. Una, pueden haber fallas del lado del proveedor de servicio, que eso jamás va a... El primero, él no va a aceptar que tuvo una falla. Y segundo, tú no, jamás él te va a decir cuál fue la falla. Si no es capaz de aceptarlo, mucho menos decirte. ¿Ok? A ti simplemente se te cayó el internet, más nada. Ok. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a suponer que el problema no sea el proveedor, el problema es tuyo. ¿El problema cuál sería? Bueno, las aplicaciones que estás utilizando en tu casa, por ejemplo, varias personas en diferentes hosts están viendo Netflix. Estoy inventando, señores. Estoy inventando. Para que puedan entender lo que les quiero decir. Cada vez que tú ves una película en Netflix, hay un enorme ancho de banda, ¿ok? Con calidad de servicio, sí está bien, pero hay un enorme ancho de banda utilizado. Algo parecido a lo que estamos usando ahorita con Webex, es muy parecido a esto. Claro, no te sé decir cuánto es el ancho de banda, pero ya que me lo estás preguntando, vamos a buscarlo. Vamos a cambiar acá para poner Netflix. No sé si se comprende lo que les quiero decir, lo que estoy haciendo con ustedes en este momento. Estamos investigando, que forma parte de lo que tú vas a hacer como soportista técnico. Estás investigando las cosas. O sea, me busqué el de Webex Connect, no lo sabía. Me dijo que eran 110 megabits por segundo la hora. Ahora, no me están diciendo cuál es el milisegundo. Eso tienes que calcularlo tú. Ajá, pero te das cuenta de que esto es aplicación, o sea, una aplicación compartida, o el escritorio, que lo puedes estar visualizando a través de un uso compartido. ¿Ok? Y las personas le dan clic a mi escritorio porque hacen algo, interactúan conmigo, ¿me entiendes? A eso me refiero. Pero el audio, o sea, la voz IP, la razón por la que usted me escucha, pues, es porque son 30 megabits por segundo la hora. Para terminar la idea, 30 entre 60 me está dando 0,5 megabits por segundo el minuto. ¿Ok? El minuto. Voy con el segundo. 0,0083 el segundo. Que obviamente, cuando a ti te dan las mediciones, te dicen que son megabits por segundo. Lo que necesitas en el segundo, porque por algo se llama megabit por segundo, gigabit por segundo, son 0,0083 megabit por segundo, o sea, el segundo es lo que cuenta. Esta es la cantidad que necesitas de ancho de banda en ese segundo. Calculado en este caso, estamos en el megabyte. ¿Ok? Ahora bien, vamos a convertir al valor real, porque este es en megabyte. Ahora vamos a convertir al valor real. Se me perdió. Los 110 eran 880. Perfecto. Vamos a los 880. 880 megabits por segundo, que es la velocidad que te ofrece tu proveedor, porque tu proveedor te ofrece 50 megabits por segundo. Entonces, bueno, 880
megabits en una hora. Esto es una hora. Volvemos otra vez. Entre 60. Este es el minuto. Ah, mira. En el minuto deberías tener disponible en la aplicación que estés usando, que no sé cuál es. En este caso es Webex. ¿Ok? Debes tener disponible en Webex 14.6 en el minuto. Dividimos entre 60. Necesito 0,244 en el segundo disponible para poder hacer eso se llama, y eso no es integración, compartir aplicaciones y escritorio. O sea, que ustedes pueden interactuar, tocar mi escritorio, yo tocar el de ustedes, eso, a eso se refiere. ¿Ok? A través de la videoconferencia. Entonces, te estoy demostrando que en un segundo es esto. Ajá, pero acuérdate que la medición siempre se hace en milisegundos. De todas maneras, estoy trabajando con la unidad, en este caso es el megabit por segundo que necesito Profesor, para el ancho de banda requerido. El que supuestamente me están dando es 50 megabits por segundo, ¿no? Y esto es 0,244 megabits por segundo. Creo que lo puedo que trabajar quiere con eso. decir, lo que quiere decir que ese 14.66 Este es el minuto. en un minuto, Ujú, si yo tengo 5 hosts en mi casa ujú, usando Webex, ujú. tendría que multiplicar ese 15 por 5. Tendría Claro. que tener un internet aproximadamente de 80 megas. Ah, bueno. Sí, pero tienes que llevarlo a segundo. Porque este es el minuto. Acuérdate, el Ya, 14,66 es el minuto. El sí, sí. segundo es 0,244. Ya quedó claro, profesor. Gracias. Ajá. O sea, multiplicas este, ya vamos a hacerlo aquí. Lo voy a multiplicar por los 5 computadores que me estás diciendo que tienes. Y tengo que tener para Webex 1.22 megabits por segundo disponible para esos 5 computadores. Y creo que los 50 megabits por segundo que te da Net 1 es más que suficiente. ¿Sí lo ven? Sí, Es para que, profesor, excelente es, explicación. es para que puedan entender, porque el problema real, el verdadero problema es que cuando hacemos mediciones, cometemos el error de que, vamos a la lámina, confundimos kilobit por segundo con megabit por segundo, con gigabit por segundo, con terabit por segundo. Ahorita están ofreciendo los 5 gigas. Ah, que ustedes no estaban aquí. Ay, Dios mío, ojalá tenga ese video por ahí. Ese video está buenísimo. Bueno, uno de mis alumnos está en Madrid, ¿ok? Y él, así como Net1 y Fibex, puede llegar a la casa, ¿verdad? Él también tiene un internet, no me sé el nombre, pero lo tiene en su casa también. Pero tiene él me mandó el video de la medición y son 5 gigas en la casa, ¿ok? En la casa, 5 gigas. ¿Cuánto cuesta? No sé, pero son 5 gigas. Pero a él no le afecta tal porque lo que pasa es que allá es como un combo. Es como que tienes televisión por cable, tienes internet, tienes otros servicios que no sé cuáles son y todos están en la casa y entonces te da un costo por los 50, por los 5 gigas. Y él me mandó la medición, por ahí la tengo, en la nube la guardé, pero no sé dónde la tengo. Si la consigo, se la mando. Pero de verdad no me acuerdo dónde la guardé. Él me mandó ese video, está bien chévere ese video. De la medición que él me hizo ahorita. Eso fue en el mes de. Yo creo que eso fue en agosto. Si fue en agosto, fue en octubre, por ahí. Ajá, estábamos acá. Estábamos yo dije lo de Netflix. Ah, Netflix, aquí está. ¿Cuánto ancho de banda se necesita para Netflix? Ok, vamos a ver un solo televisor. Para ver Netflix en Full HD necesitarás una velocidad de conexión de almacén, mira, de al menos 5 megabits. Mira, qué bueno, me encanta que te lo pongan. Claro, aquí faltó la palabra por segundo. Ah, aquí está, por segundo. Lo que pasa es que siempre lo veo en mbps por segundo. 5 megabits por segundo. La calidad de video configura automática o alta. O sea, obviamente sabemos que alta se va a tardar un poco más y automática va a ser más relajado
De todas maneras, las películas hoy día tienen una mejor resolución, ¿ok? Que las de antes. Las viejas las vas a seguir viendo con sus errores, a pesar de que les han hecho ciertos retoques digitales, pero tampoco es que te va a ser como una grabada actualmente, ¿ok? Pero ya te están diciendo una velocidad de conexión de al menos 5 megabits por segundo para el Netflix. Ajá. Ahora quiero aclararte algo. 5 megabits por segundo por cada televisor. No te confundas. ¿Ok? Cada host necesita un mínimo de 5 megabits por segundo para poder trabajar tranquilamente con ¿qué? Con las películas de HD. Y claro, tú a lo mejor las puedes ver perfectamente. Yo tengo panas que ven Netflix con AVA porque tienen una AVA de 6 megabits por segundo. De hecho, aquí en la casa hay un AVA de 6 megabits por segundo que funciona a esa velocidad. Casualmente, esa es una suerte. Pero así como está la de aquí, está la de mi casa, que supuestamente son 4 megabits por segundo y funciona casi que a 512. ¿Ok? Entonces, eso depende de la conexión que tengas. El de Net 1, que es de 50 megabits por segundo, te puede funcionar relajado. Con un host, pues, bueno, ¿cuánto sería? Serían 10. Serían 10. Bueno, 10 no, serían realmente 9. 9 porque acuérdate que siempre, nunca llegas a los 50. O sea, que nunca vas a llegar al completo. Serían 9 hosts que puedes tener con los 50 megabits. Hay por ahí también hay una de Net 1 no, de Fibex, que son 300 megabits por segundo por $40. Algo así es la cosa. Bueno, ahí tienes muchos más. ¿Ok? Claro, yo no creo que todo el mundo use los juegos para ver Netflix, ¿no? Bueno, habrán sus casos, pero por lo menos usarán otras redes sociales. Si tú quieres saber cuánto puedes gastar en uno de TikTok, tienes que hacer la búsqueda aquí, en vez de Netflix, pones TikTok. 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 Según detalla Android 4 All, portal especializado en tecnología, ver por 5 minutos el contenido que se publica en la aplicación gasta un promedio de 70 megabytes, mientras que visualizar videos de TikTok por una hora consumirá 840 megabytes de tus megas. Ya va. Ver por 5 minutos el contenido que se publica en la aplicación, 5 minutos gasta un promedio de 70. Y durante una hora, 840 megabytes. Claro, estamos hablando de megabytes. Tienes que convertirlo a megabit para saber con respecto a tu ancho de banda cuánto necesitas. Es algo parecido. Lo que pasa es que todo esto, la videoconferencia de Webex, fíjate que la de Webex eran 110, ¿no fue? La hora. Y aquí la hora de TikTok son 840 megabytes. ¿Dónde está? Esta es la hora. 6.720. Ahora bien, vamos con esa, pues, con TikTok. 6.720 sería una hora. 20 megabits por segundo. Entre 60. Este es el minuto. 112 megabits por segundo. Entre 60, que sería el segundo. Ajá. El TikTok sería 1.8 megabits por segundo. Por eso es que se nos acaban esos datos. ¿Ven? ¿Entendieron algo? ¿Aprendieron algo? Profe, le Dígame. envié al grupo de WhatsApp Ajá. una medición Voy, con Wi-Fi y con uso de datos telefónicos de esta zona. voy. Ah, ya va. Aquí. Eh, el G OLED Evo, eso. Disfruta de 5 años de garantía, panel OLED. No, pero esto es una Arriba, arriba. pantalla. 25.16.
Ah, lo que pasa es que se tapa con tu nombre. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya vi lo que me estás mostrando. Me estás mostrando lo que está arriba. El que dice pin 30 milisegundos. Eso. Que dice 25.16. Arriba y abajo dice pin 30 milisegundos. Eso, Eso. eso. Ok, esa es la medición que estás haciendo de speed test por medio de. El primero es con Wi-Fi. Ajá, ok. Entonces, con tu Wi-Fi 25.16. Ajá, con 30 un pin de 30 milisegundos. Y el de abajo, déjame descargarlo. Dice descarga 13.88. El de arriba era descarga también. El de arriba sí, pero con Wi-Fi y el de abajo con datos. 13.88, claro. En el de arriba tienes más, en ese pin que se hizo, que no sé cuánto tiempo estamos hablando, porque yo sé que él toma una medición de un tiempo que no sé cuánto tiempo es, cuántos segundos son. Eh, bueno, dice 70 milisegundos, no creo que hayan sido. ¿Cuánto sería eso? Habría que buscar un conversor. Ya va. De milisegundos a segundos. Tiempo. De milisegundos a segundos. Según lo que me estás diciendo acá en el primero, son 30 milisegundos. A segundo. Ah, ok, sería 0,03. Y en el segundo fueron 70 milisegundos, que son 0,07. Ok, las mediciones fueron cortas, pero fueron suficientes como para poder determinar que con el Wi-Fi en este caso fueron 25.16, el ancho de banda que te está ofreciendo tu Wi-Fi, no, ese no es tu Wi-Fi, ese es tu proveedor de servicio de internet del router inalámbrico. Y, o sea, que se conecta a tu router inalámbrico. ¿Quién es tu proveedor? Net 1. No, profe, yo estoy en ¿Cuál La es? Coruña. Estoy fuera del país. Ajá, pero ¿cuál es tu proveedor? ¿Cómo se llama? Se llama Digi. Digi. Ok. ¿Y de Sí, cuánto es el ancho de banda que tú le compras a Digi? supuestamente es de 1 GB. Ah, es de 1 giga, pero qué buen ejemplo. Es de 1 giga. Pero mira que la medición que tú acabas de hacer con un host hacia la salida de internet fue de 25.16. Y este 25.16, esto es, esto es megabits por segundo, me imagino. Sí, correcto. Es Ajá. MB. Ah, sí, ahí está. Lo que pasa es que en el primero no dice megabit por segundo. En el segundo sí lo dice. Ajá, ¿y cómo se llama tu proveedor de datos? Lo que pasa es que ahorita estoy de visita. Creo que es Digi o Ah, Vodafone. ok, chévere, no está seguro. Bien, no No importa. estoy El seguro. asunto es que el del teléfono son 13.88 megabits por segundo. Chévere. Oye, Sí, para hacer un teléfono es un ancho de banda chévere. A mí me gusta ese ancho de banda. y tengo el Tecno Spark. No es que tengo el mejor teléfono del mundo. Ah, no, pero no se trata del tipo de teléfono. ¿Ok? En este caso, claro, hay teléfonos que procesan muy lento la información. Pero, Sí, ¿qué por eso. pasa? A ver, a ver. Yo tengo el Tecnopova, que es el mismo que el tuyo, creo yo. Y Sí, déjame es decirte muy que es parecido. excelente. Esta fue la versión que salió el año pasado. El año pasado me refiero yo, perdón, el 2021. Esta es la versión del 2021. Ya. Pero por lo menos con el teléfono, que yo vengo de Venezuela también, Ujú, yo aquí puedo perfectamente con los datos ujú. ver Netflix, Claro. meterme a Webex, a todo, todo. Sí, pero tienes un plan que te permite tantos segundos o tanto tiempo para poder usarlo. Es decir, no se te acaba Es, inmediatamente, ¿cierto? es prepago. Ujú. No se me acaba tan rápido, Ok. pero es básicamente lo mismo. Bueno, nosotros Solo que quisiéramos, aquí puedo acceder con mi teléfono a cualquier cosa. nosotros quisiéramos estar iguales. Ok, ese es el detallazo. Ya voy a seguir viendo las preguntas que me están haciendo por aquí, por el chat. Ya va. Ya va que me quedé aquí en profesor. ¿Cómo hago para medir una cantidad? Ajá, eso ya lo contesté. Es almacenamiento, claro, totalmente diferentes, profe. Se pudiera decir que dices, ajá, sí.
1677 a la 10 a la 3, o sea, con base 10 elevado a la 3, exponente 3. Sí, le pones 3 ceros ahí. ¿Qué diferencia existe entre ancho de banda y rendimiento? No entiendo tu pregunta, porque resulta que el rendimiento puede ser un tema de procesamiento, puede ser un tema de buffer, procesamiento en el buffer, capacidad de almacenamiento en el buffer de la interfaz, el enrutamiento puede estar también ahí, el procesamiento del enrutamiento de la información, o sea, el rendimiento no, o sea, acapara varias cosas. Ancho de banda solamente está afectando a la capa 2 del modelo OSI, o sea, la capa de enlace de datos del modelo OSI. Y en la capa de TCP/IP se llama acceso a la red, ¿ok? Eso es ancho de banda, porque es, como te dije, la cantidad de datos que puede ser transmitido o cargado a través de los medios, ¿ok? Pero el rendimiento va a depender de varios factores. La latencia, por ejemplo, es el paso del mismo dato por todas las interfaces a lo largo del camino. Y ahí se va debilitando y debilitando y debilitando y se va procesando y depende del procesador de cada aparato que esté en el medio, es decir, cada router para poder llegar de un extremo al otro. ¿Ok? Entonces, el rendimiento depende de eso. Es un tema de procesamiento de la información, del el estudio de la información a medida que va pasando, de la utilización de la misma. Me refería a los anchos de banda de hace unos minutos. No sé qué me estás hablando. Creo que expliqué eso bastante bien, pero no sé. ¿Hay dispositivos que consumen más ancho de banda que otros? Claro, por supuesto. Hay unos que consumen más que otros. Por algo existe la calidad de servicio. Pero si, por ejemplo, mi velocidad de conexión es 5 megabits por segundo y ese router es de 450 megabits por segundo, queda sobrando, ¿no? ¿Queda sobrando qué? No es que quede sobrando. Volvamos a entender lo que les quise decir. 450, volvemos a la calculadora. 450 megabits por segundo es lo que pueden ofrecer en este dibujito, en este router, porque me basé fue en el router que está aquí. Estas tres antenitas que aparecen en este router que está aquí, te pueden ofrecer un máximo de 450 megabits por segundo, dividido entre la cantidad de hosts que tengas conectado inalámbricamente. Vamos a suponer, tienes 19 hosts conectados, 450 entre 19 hosts en tu casa. Ok, a cada uno le corresponde 23,68 megabits por segundo para utilizarlo. Sin embargo, quiero que entiendas que eso no es así. El algoritmo de los routers inalámbricos hoy día va a decidir qué host está usando más ancho de banda, o sea, más tráfico, está enviando más información, y a ese host que está enviando más información se le va a otorgar más ancho de banda. Y al que esté enviando menos información se le otorga menos ancho de banda. Así está, así funciona. ¿Ok? Eh, ¿Te quedará sobrando, Andreana, que no se utilizará? Bueno, claro, pero internamente, porque externamente el proveedor es el que decidirá cuánto ancho de banda usas tú. Yo no sé si tú utilizas los 5 megabits por segundo completos, o sea, es imposible saberlo. Eso tendría que el proveedor medirlo. Tomando de ejemplo que contraté un servicio de 50 megabits por segundo y somos 7 jóvenes en casa. Ajá, bueno, ya te lo expliqué. Eso se hace un aproximado, buen ejemplo, usamos Netflix, 830 megabits por segundo, claro, por la ancho de banda que ofrece el ISP es por segundo, ajá, excelente explicación, eso es una bestia porque yo estoy en España también y aquí tengo un gigabyte, ajá, exacto, exacto, tú tienes un gigabyte, magnífico. Ah, estás hablando del alumno, mi alumno que me mandó. Si consigo el video, se los mando. No, no lo tengo aquí, o sea, no sé ni dónde está. Sé que lo tengo guardado en mi nube, pero no sé en qué parte. ¿Ok? Ahí está la medición que hizo mi alumno. Y él me está mostrando el monstruo de ancho de banda que tiene. Eh, ajá, profesor, los videojuegos online dependen más de ¿será latencia que la banda ancha? No, es que las dos cosas una forma parte de la otra. Ya te dije, el ancho de banda
es la capacidad que tiene cada interfaz y medio para poder transmitir los datos. Y la latencia va a depender de el paso de esa información por todas las interfaces de todos los dispositivos que va pasando en el camino. ¿Ok? O sea, latencia es retardo. Obviamente, cada vez que sea procesada la información en cada aparato diferente, ¿ok? Se sumará la cantidad de milisegundos de latencia de cada uno de ellos. Profe, una consulta, disculpe que me interrumpa. Entonces, Ajá. las líneas telefónicas lo que ofrece son gigabyte y no gigabit, ¿verdad? La línea telefónica, no. Las líneas Sí, o sea, telefónicas son analógicas. ah, Las líneas telefónicas son analógicas, no sé qué me estás preguntando. sí, sí, por el tema del ancho de banda. Pero es que el ABA, me estás hablando del ABA. No, la línea celular, pues, Movistar. Ah, no, ahí tienes que o hablar con el proveedor. Yo no sé si eso existe, esa pregunta. Aquí, ya va. O sea, consumo de ancho de banda, 4G, No, profe, o sea, el tema está en que, por ejemplo, X móvil. compañía te ofrece, no, y que yo te ofrezco que al mes 30 gigas, pero ellos lo que te están ofreciendo es gigabyte o gigabits. Esos son gigabit por segundo. Ya, gracias. Ellos te ofrecen gigabit por segundo, igual que los proveedores de internet, pero esos gigabit por segundo, tú igual vas a tu calculadora para convertir de unos a otros. Por ejemplo, Movistar tiene un plan de 1 giga y tiene un plan de 4 gigas. El de 4 gigas, 4 gigabit, 4 gigabit por segundo, ¿ok? Es que aquí no hay nada que convertir. 4 gigabits por segundo es lo que tú puedes gastar en el mes. O sea, ¿cuánto sería eso en kilobits? Sería el kilobit. Esta es la cantidad en kilobits. ¿Ok? 4.194.304 kilobits que tú puedes ir gastando. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Bueno, ya tú viste la medición que yo hice ahorita con respecto a esta medición de los 30, de los 30 megabits por hora. Ok, si tienes la videoconferencia establecida, te irá gastando pelo a pelo estos, estos kilobits o esos 4 gigabits. Ok, ellos te ofrecen un máximo, porque este no es ilimitado, este es un máximo. Bueno, creo que se comprendió bastante bien el tema de las conversiones. Aquí tenemos, ¿ok? Un ejemplo del tipo de conversiones que se pueden hacer, pero ya les expliqué cómo podemos hacer para poder identificar o medir un ancho de banda. Aquí lo último que dice es las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda disponible. Por ejemplo, mientras más largo sea la distancia de un cable, más se va a debilitar la señal. Por eso es que en mi casa, con AVA, que es un DSL, ¿ok? Línea de suscripción digital, ese es el servicio, así se llama. Lo que pasa es que comercialmente aquí en Venezuela se llama AVA, pero eso es línea de suscripción digital. Este es de 4 megabits por segundo, pero a mí me llega menos de eso. ¿Por qué? Por la distancia que hay desde la central de CanTV hasta mi edificio. Eso debilita el impulso eléctrico que tiene que ir de extremo a extremo porque estamos hablando de impulso eléctrico. La fibra funciona mejor porque es luz, puede llegar más lejos. También se debilita, quiero aclarar eso. La fibra, la luz de la fibra o el láser también se debilita. Lo que pasa es que llegan a ciertos puntos en donde se recibe la luz y estos aparatos proyectan otra vez la luz, o sea, la vuelven a enviar y tienen más potencia. ¿Ok? Así es como funciona. Muy bien, la pregunta que me hicieron hace ratico. Latencia, cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajen de un punto a otro. Es decir, señores, vamos a explicar eso con un tracer. Me voy a CMD.
y voy a hacer un tracer hacia vamos a ver si me lo acepta. Vamos a ver si me lo acepta. A lo mejor no, pero vamos a ver. Bueno, les voy explicando. Vamos a ver si lo hace completo. Si no lo hace, no importa. Pero por lo menos quiero que lo entendamos. Ustedes están viendo que hay 3 columnas que en cada uno de los tracers dice 1 milisegundo, 1 milisegundo, 1 milisegundo. Después dice 63, 2, 4. Después dice 5, no dice nada y luego dice 45 milisegundos. Y luego aquí se perdió, no se preocupe por eso. Después en este dice que no consiguió nada y después aquí dice 6 milisegundos, 11 milisegundos. Después dice 27, 9, 8, 35, 35, 34, 35, 34, 35, 35, 34, 39. Vamos a ver hasta dónde llega. 36, 37, 35. Ya les voy a explicar. 35, 34, 34. Vamos a ver si llega. Bueno, no llega, no importa. Me conformo. Cada columna te dijo una cantidad de milisegundos que le tomó al dato pasar por la interfaz. Lo que pasa es que el tracer te hace 3 mediciones. Las 3 mediciones son las mismas, pero te da 3 mediciones distintas. O sea, me refiero a es la misma interfaz para cada. O sea, el salto número 1 es la primera medición. El salto número 2 es la siguiente medición. Ah, miren, sí llegó. 36, 34, 35. Perfecto. Llegamos a www.amazon.com, que es el web de Amazon. ¿Ok? Entonces, fíjate que, claro, yo ahorita te explico los asteriscos. Me interesa que vean que estos que están acá tienen un número de medición. Las mediciones se hacen a través de monitoreo, señores, no a través de un tracer. Pero el tracer me sirve para poderles explicar esto. Resulta que cada columna tiene la latencia que se utilizó. Vamos para la calculadora. Ok, voy con la primera, solo con la primera. 1 más 63 más 5, 27, 35, 35, 35, 36, 35, 36. 308 milisegundos es la primera columna. ¿Ok? Esta es la supuesta latencia. Ah, pero hay un problema. Hay una cantidad de saltos que no me dieron información. Les explico. A nivel de seguridad o security, como usted le quiera decir, estos routers o firewalls o lo que sea se están protegiendo del protocolo ICMP que puede generar denegación de servicio, que eso puede ser un ataque. Como no sabemos si es un ataque o no es un ataque, ellos no lo pueden saber. Entonces ellos se protegen. Descartando el paquete, el segmento de ICMP. Por lo tanto, como lo descarta, no me muestra información y me pone un poco de asteriscos. O sea, asterisco significa que no hay información. ¿Ok? Porque el aparato no te va a dar información. Por lo tanto, no puedes calcular los milisegundos. Les puedo asegurar que no son 308. Les puedo asegurar que en la primera columna son más de 308. Pero no podemos medir este. Bueno, este sí se midió aquí en este, pero este no se puede medir. Todos estos no se pueden medir. ¿Ok? Se midieron solamente los que aparecieron. Obviamente, esto lo puede hacer otro tipo de aparato que puede hacer una medición exacta de punto a de extremo a extremo de cuánto puede ser los milisegundos que se tarde, por ejemplo, una llamada telefónica, qué sé yo. Para eso tienes que medir por monitoreo centralizado
una aplicación específica. Ok, lo que te importa saber en este momento es lo que es la latencia. La latencia es que en cada interfaz por la que pasó el mismo dato, hubo una cantidad de retardo porque esa información, ese dato, tuvo que ser procesado. Entonces, eso fue lo que le tardó en tiempo a cada interfaz en llegar a ella. Por lo tanto, se suma esa cantidad de todo el envío y entonces te da un valor. Ese valor que te da, que en este ejemplo fue 308, fue la suma de todo el retardo que hubo en cada interfaz. Obviamente la segunda columna tiene un número diferente y la tercera columna tiene un número diferente. La suma es por columna, no puedes compararla. Lo que puede servirte es de que a lo mejor esta te dio 308, la segunda te da otro valor y la tercera te da un valor. Entonces, ¿a ti para qué te sirve el valor que te dan los tres? Tú sumas los tres y los divides. Ese es el aproximado de la latencia que puede haber desde el origen al destino en esa búsqueda de solicitud de información. Eso es lo que puede pasar. Solamente son aproximaciones. Rendimiento. La medida de la transferencia de bit a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Ok, lo que quiere decir que el rendimiento será la cantidad de bits que van a poder llegar al destino en ese periodo de tiempo. Por supuesto, estamos hablando de que es algo que la latencia es el retardo en cada uno de los puntos que se atravesaron, las interfaces que fueron atravesadas, a las que llegó la información para poder llegar al destino. El rendimiento es cuánta de esa información llegó. ¿Ok? Entonces, este es un retardo de cada interfaz y esto es cuánto llegó al destino. Muy bien, la medida, o mejor conocida como capacidad de transferencia útil, es la medida de los datos utilizables transferidos, o sea, el rendimiento. La medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. O sea, la capacidad de transferencia útil es igual al rendimiento menos la sobrecarga de tráfico. Valor que no tenemos aquí. Es imposible que yo te haga una medición sin la sobrecarga de tráfico. ¿Por qué? Porque tienen que estar todos los hosts en un periodo de tiempo determinado enviando información al mismo tiempo. Por ejemplo, la hora pico. ¿Cuáles son las horas para mí más de pico? Las horas de pico de información para mí pueden ser 10 de la mañana y 3 de la tarde. Esas pueden ser las horas pico de información. De día. De noche, para los que trabajan de noche, será otros picos. Para los que trabajan de este lado del mundo, pero con servidores del otro lado del mundo, las horas pico son distintas. ¿A dónde voy con todo esto que les estoy diciendo? Que yo no tengo la verdad absoluta, usted tampoco. Usted tiene que estar en sitio, decir qué es lo que hay que medir, qué es lo que tenemos que investigar, qué es lo que tenemos que descubrir. ¿Ok? Y tiene que levantar información monitoreando ese periodo de tiempo, esa información. ¿Ok? Así es la cosa. Muy bien. Ok, chévere. Quedamos en la diapositiva de cableado de cobre. Bien, vamos a quedar en la diapositiva número 13. Esta la vamos a ver el día martes. Póngase al día con el laboratorio que yo le mandé. ¿Ok? A partir de la diapositiva 13 vamos a comenzar con los tipos de conexiones o medios que pueden haber y vamos a seguir navegando en internet viendo a los medios, viendo algunas de las estructuras físicas que utilizadas en los cuartos de cableado y los data centers que no se explican aquí en el curso, se mencionan pero no se explican ni se muestran y las vamos a ir viendo para que podamos conocer más cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, reviso por última vez el chat, si alguno tiene alguna pregunta. Si se usa Netflix en simultáneo en un celular y en un TV inteligente, ¿el TV inteligente va a consumir más ancho de banda? Eso no te lo puedo responder. Tendrías que saber cuál aplicación, porque esa es otra. La aplicación utilizada en el teléfono, ¿cuánto ancho de banda consume? Porque estamos hablando de un ancho de banda que procesa la información diferente al sistema operativo del televisor inteligente. Entonces, no te puedo decir, tienes que investigar a los dos productos para sacar tus conclusiones. Yo no lo sé, tienes que investigarlo. Parece ser la cantidad de tiempo que tarda entre cada salto, no sé qué me estás hablando. Me imagino que estás hablando del retardo o la latencia. ¿Considera que bloquear ICMP es buena práctica para ISP? Pues siempre, por supuesto.
Es que lo que pasa es que los ICMP, eso lo vamos a ver en el capítulo 16 de este mismo curso. El ICMP puede generar un ataque de denegación de servicio porque hace tantas solicitudes de PIN hacia las interfaces, y las interfaces, ¿cuál es el problema? Se llenan de pines, o sea, de solicitud de ICMP, y se abarrotan los buffers de esa interfaz, de ese servidor, por ejemplo, o de ese router. Entonces resulta que a la interfaz, no, como está recibiendo tantas solicitudes, no puede procesar el dato, ¿ok? A pesar de que ellas están capacitadas para recibir cantidades de solicitudes, las interfaces no pueden procesar el dato. Entonces, cuando no puedes procesar el dato, pasa que se genera lentitud, pierdes información, porque el buffer de la interfaz no puede con tanta información. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Bueno, estamos listos por hoy y nos vemos el martes. Ya saben lo que tienen pendiente, no les voy a mandar nada adicional. Les recuerdo que tienen la asignación 4567 y tienen el laboratorio 4 pendiente conmigo. No he revisado nada todavía, señores. He estado en un solo corre-corre por otras cosas. No se preocupen que en cualquier momento yo reviso y yo les mando su correo diciéndole que ya revisé tal cosa, les pongo la calificación. Si está malo algo, yo les digo a ustedes, te faltó tal cosa o no pusiste tal cosa, corrígelo para calificarte nuevamente. ¿Ok? No se preocupe por eso, que yo estoy pendiente. Muchísimas gracias por la asistencia y ya saben que quedamos en la diapositiva número 13, que es donde vamos a comenzar el día martes. Que estén muy bien. Gracias.